Hace aproximadamente 2 meses hice un video con la intención de reflejar la condición humana, como en el marco de la pandemia todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene temores, tiene desesperaciones, tiene nuevas enfermedades, tiene problemas económicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, quise hacer una reflexión explicando cómo, a pesar del problema de la pandemia, existen problemas que tienen prácticamente algunos desde hace 30 años, otros 20, otros 10, incluso otros muy recientes, de personas que han tenido que huir de sus países a unas especies de campos de concentración que les prepara la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y que dichos campos se administran con la caridad del mundo, es decir, con las aportaciones que hacen las organizaciones no gubernamentales y que hacen los gobiernos y las propias Naciones Unidas. Estos son para refugiados. Entonces, los refugiados en el mundo, de acuerdo a las cifras que encontré en internet y que estudié en varios artículos que publicó Le Monde de Francia y también el New York Times de los Estados Unidos, aseguraban que en el 2020 había 52 millones de refugiados en el mundo. Fíjese usted la cifra, 52 millones de personas sin hogar, viviendo fuera de su país por miedo al terror, o sea, al terrorismo, a las guerrillas, a los golpes de Estado, a los gobiernos, a la esclavitud y a muchas otras cosas. Irse de su país a vivir fuera de su país, en medio de una carpa, de una choza, en condiciones de como sea y a como sea. Y eso ha provocado pues grandes migraciones, porque los países se pusieron de acuerdo en la ONU para recibir refugiados. Entonces empezaron a recibir refugiados de todo el mundo y se logró que un número muy considerable, es decir, millones de refugiados, fueran recibidos en muchos países en el mundo. Al grado tal de que se llegó a tener por allá en el 2018-2019 80 millones de refugiados en el mundo. Y hoy por hoy, más o menos la cifra anda en 52 millones de refugiados que todavía viven en sus refugios, es decir, en esos campos de concentración de personas que son refugiados. Pero lo que hoy quiero mencionar y destacar de una manera emotiva, sensible, con el propósito de que todos entendamos la gravedad que implica no solo ser un ser humano, sino vivir como ser humano. Resulta que vienen las Olimpiadas de Tokio, que ya pues, prácticamente en unos días más, en julio, arrancan, y se da a conocer que va a haber un equipo olímpico de puros atletas de todo el mundo que vienen de campos de refugiados. Fíjese nomás qué cosa tan maravillosa. El Comité Olímpico Internacional lo da a conocer. Y entonces muchos de estos refugiados fueron acogidos, es decir, fueron recibidos por países europeos. Y obviamente pues muchos residen en distintos lugares y aparte de países europeos, en otros africanos como Kenia, también hay en Brasil, en Israel, en Canadá, en Estados Unidos. No tengo conocimiento que en México tengamos refugiados a lo menos de África o de otros lugares, aunque sí sé que tenemos refugiados de Centroamérica y de Sudamérica, particularmente últimamente de Venezuela en los años anteriores. Sin embargo, lo interesante de esto es que va a haber un equipo de atletas que son originalmente ellos vivían en sus países pero salieron expulsados como refugiados, básicamente de Irán,
de Siria, de Sudán del Sur, de Afganistán, de Irak, de Camerún, de la República del Congo, de la República Democrática del Congo y de un país que se llama Eritrea. Qué interesante el hecho de cómo el hombre con el hombre buscan modelos imaginativos de inclusión, como también qué doloroso y qué dañino es cuando se hace todo lo contrario, que es lo que conocemos la explotación del hombre por el hombre, y qué es lo que sucede con los refugiados. Por eso es importantísimo que estemos atentos no solo al desempeño de los deportistas, y no importa si ganan una medalla de bronce o de plata, de oro, ojalá y ganaran todos. El solo hecho de que compitan, que estén en medio del resto de las naciones que conforman el planeta Tierra de manera organizada y que van a una olimpiada, a una competencia pura, sana, de alto rendimiento, como son los Juegos Olímpicos, nos da un aire, nos da un espíritu así realmente emotivo, de esperanza, de que los seres humanos podemos salir adelante, porque el problema en este planeta somos los seres humanos, los hombres contra los hombres. Y no se diga los hombres, estoy hablando de la humanidad, contra el planeta, contra la flora, contra la fauna, contra el agua, contra la tierra. Por eso el calentamiento global, el cambio climático. Y tenemos que pensar con seriedad cómo resolver los problemas si queremos seguir sobreviviendo. Primero, entre humanos, evitar las guerras a como dé lugar, que no sean las decisiones más estúpidas e incongruentes que pueda tener un líder y que mande bombardear a otro, como lo que recientemente vivimos en plena pandemia entre Israel y Palestina. Bombardeos penosos, vergonzosos. Cualquier guerra es vergonzosa y es penosa, además de que causa un profundo dolor de por vida. Por eso quise comentar el día de hoy la importancia de cómo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, se llaman 2020 porque pues así estaban programados, pero la pandemia obligó a que fueran ahora en el 2021, pues va a tener una delegación de deportistas de alto rendimiento buscando una medalla que para mí ya la tienen, no de oro, de diamante si es necesario, por su tesón, por su lucha, no solo por sobrevivir, sino por salir adelante. Y sabe qué más importante, ser un ejemplo para la niñez, para la juventud, para toda la humanidad, de que cuando alguien se propone con disciplina y con trabajo diario y con constancia y con mucho esfuerzo, sale adelante. Refugiados, refugiados. Esos no deben de existir en ninguna parte del mundo. Esa debe ser nuestra próxima lucha, además de la de los virus y la de la contaminación y muchas otras cosas, porque estamos hablando de seres humanos. Y usted vale lo mismo que yo. Y usted vale lo mismo que ellos. Y usted vale lo mismo que los que todavía siguen viviendo en carpas, 52 millones, recibiendo las dádivas de la ONU y de la humanidad como si fueran animales, cuando no lo son. Ni tan siquiera son culpables de que por el poder se anden peleando las guerrillas contra los gobiernos y todo ese tipo de cosas que provoca que los expulsen de sus países, porque también los expulsan las sequías, los expulsa el hambre, los expulsa la violencia. Es algo serio y profundo, y solo lo quise compartir con usted. Gracias por su atención y que vivan los refugiados. Ojalá y ganen. Saludos.